Profe, yo tengo una duda, no sé si no la escuché bien o Dígame. se me pasó solamente. Nosotras en la presentación, esa va a ser nuestra retroalimentación para después definir como el mapa conceptual final. Exacto. Ah, ya, ok, pero ese PPT igual va a ir con nota. Sí, pues, es el que se evalúa. Es el que se evalúa. Exacto. Ya. Lo que usted es presentar previamente el trabajo final. Es eso. ¿Ya? Ah, ok. Como cuando Ya, uno lo hace en clase. ya, Si ok, fuéramos sí, ahora presencial, lo entiendo. podríamos ir haciendo en la clase misma. Pero ahora, Ya. como estamos virtual, acuérdense que estamos parte sincrónica y parte asincrónica. Entonces van a haber momentos que yo les diga, vamos a llegar hasta aquí nomás con lo sincrónico. Este tiempo que les queda de las clases del módulo, ocúpenlo para trabajar en aspectos puntuales de trabajo colaborativo. ¿Ya? Ok. Profe, Dígame. es que continuando como con la duda que tenía mi compañera, por si la nota, o sea, la evaluación es el 13 de mayo, porque sale eso en la pauta, ¿por qué hay plazo hasta el 20 para entregarlo? Eso me genera duda. No, lo más probable es que el 13 de mayo es la presentación para la retroalimentación del mapa. Ujú. Pero la Ah, entrega ya. final, que me la van a enviar a mi correo, ¿se acuerdan que les dije que era más seguro? Sí. Eso es, hay plazo máximo hasta el 20. ¿Ya? Y la idea es que, por ejemplo, si es que hay que hacer alguna corrección, se la podamos hacer. Ya. Exactamente. Esa es la Ya, idea. ya. O sea, la idea mía es que les quede súper bien, po. O sea, que aprendan todo, y que su producto de su trabajo sea una muy buena calificación. Pero es el proceso de aprendizaje el que me interesa. Por eso es que se hace una presentación. ¿Ya? Y aprendemos Sí, profe, todos, gracias. aprenden todas. Perfecto. ¿Ven la pantalla? Sí, profe, sí profe. se ve Sí, el profe. power. La estoy ampliando. Por ahí viene, ya. Dentro de la unidad 1, vamos a ver que responde a este resultado de aprendizaje, comprender los planteamientos teóricos basados de la orientación educacional. Acuérdense que ese es el objetivo, que ustedes comprendan lo que hay, los modelos, la teoría, lo que sustenta la orientación, esa palabrita que yo les puse también en el foro para que ustedes respondieran. Con respecto a eso, les pido por favor que hagan todas las evaluaciones formativas. Yo las revisé ya y tengo aproximadamente 25 personas que respondieron. Yo les pongo algo cortito siempre y ustedes se van a dar cuenta inmediatamente que yo se las leí, ¿ya? Entonces las personas que no han respondido todavía, háganlo. Es importante que reciban ustedes y van bien enfocadas en eso. Esa es la idea y además eso significa compromiso con su propio aprendizaje. Aunque yo no les vaya a colocar una evaluación, una calificación con respecto a eso, tienen que pensar que la evaluación es mucho más que una calificación. ¿Ya? Significa que a mí me pueden entregar retroalimentación, poder elaborar mejor mi reflexión pedagógica, y en eso consiste en ser educador. ¿Ya? El contenido de hoy día, vamos a hacer dos contenidos, pero vamos a partir con la conceptualización del constructo de orientación. Yo les dejé a ustedes, primero que nada, qué es lo que significaba para ustedes orientar, ¿ya? Y la otra, qué es la orientación, como una ciencia que es consubstancial a educación. ¿Qué significa eso? Que es de la misma naturaleza. Entonces, cuando uno habla de educación, lo hace asociado también de una naturaleza desde la orientación. Esa es la gran diferencia entre hacer instrucción, o sea, instrucción viene de instrucciones. O sea, cuando yo entrego una serie de instrucciones,
a educar o orientar. Es muy diferente, ¿ya? Y hay muchas definiciones de orientación, ¿ah? Muchas, en todos los planos. Hay definiciones que vienen de España, de Europa, de Estados Unidos, donde nace la orientación propiamente tal es en Estados Unidos. Y posteriormente Europa empezó a adquirir otros conceptos asociados o definiciones con respecto a orientación. Pero todos concuerdan en lo siguiente, que es un proceso, ¿ya? No es una acción puntual en un momento determinado, sino que es un proceso que tiene un tiempo y es un proceso largo. De ayuda. La palabra ayuda aparece mucho, si ustedes se dieron cuenta, y ustedes también, cuando yo les preguntaba qué es lo que era para ustedes orientar, todas me manifestaban eh, el ayudar, el acompañar, en enseñar, etcétera. A todas las personas. La orientación no es puntual de un grupo etario. La orientación es para todas las personas, en todos los aspectos del desarrollo integral. O sea, en sus planos personales, emocionales, intelectual, en el aspecto social, en el aspecto ético, moral, etcétera. O sea, en todos los aspectos que son de nuestro desarrollo como seres humanos. Y a lo largo de toda la vida, ¿ya? O sea, uno toda la vida necesita de ciertas orientaciones, siempre. Y que puede venir de distintas personas. Pueden venir del mundo educativo, porque estudiamos, porque seguimos estudiando y seguimos aprendiendo. Pero también puede venir del mundo de las personas que me rodean, de la familia. Puede venir del mundo social donde yo estoy inserto. Puede venir de mi comunidad donde yo vivo. Entonces, aparecen muchas personas como agentes de orientación en nuestra vida. Ahora, el concepto de orientación, la palabra orientación nunca viene tan solita, ¿eh? Siempre viene acompañada. Orientación vocacional, orientación escolar. Si ustedes leen distintas bibliografías, se van a encontrar que unos hablan de estos aspectos, otros hablan de orientación profesional, otros hablan de orientación psicopedagógica. Por ejemplo, en España, los orientadores son los psicopedagogos. Acá en Chile, los orientadores somos uno y los psicopedagogos son otros, son distintos. También está la orientación educativa, ¿ya? O educacional. Espera un segundito que voy a cerrar. Hay algunas descripciones que a nosotros es importante que sepamos que la podamos tener presente en nuestra labor, ¿ya? Que tiene que ver con esta orientación educativa, como un proceso de ayuda y acompañamiento continuo a todo el alumnado, en todos sus aspectos, con el objetivo de potenciar la prevención y el desarrollo humano. Y grábense eso porque eso va a aparecer en nuestra normativa educativa aquí en Chile. Dentro de la ley de educación, dentro de las orientaciones para establecer ciertos procesos pedagógicos, educativos y orientativos en nuestros establecimientos educacionales, aparece mucho como que la orientación es para potenciar la prevención y el desarrollo humano. Esta ayuda se realiza mediante una intervención profesionalizada. O sea, no cualquiera lo puede hacer, tienen que ser profesionales, ¿ya? Y tienen que ser profesionales de la educación, basada en principios científicos y filosóficos. Detrás de la educación se nutre de otras ciencias, como la filosofía, como la sociología, como la psicología, como los componentes científicos de aquellas disciplinas de las áreas sociales, ¿ya? Y lo otro que es importante que ustedes también tengan como concepto cuando se habla de orientación vocacional, ¿ya?
Es un proceso de desarrollo que consigue proveer a los alumnos de conceptos, de información y de aptitudes. O sea que los estudiantes se puedan conocer a sí mismos, puedan conocerse las aptitudes, las habilidades, las necesidades que tienen en su etapa, que puedan proveerse de gran cantidad de información que les permita tomar buenas decisiones. ¿Ya? Si cuando yo oriento vocacionalmente a mis estudiantes, lo hago justamente, primero, que se conozcan a sí mismos, que reconozcan cuáles son sus habilidades, sus aptitudes, sus necesidades, sus valores, sus rasgos de personalidad, que puedan conocer todas las opciones o alternativas que tienen para seguir desarrollándose, para seguir educándose, y así pueden tomar las mejores decisiones que van a conducir a su futura vida. Y esa vida futura tiene que ver con el proyecto de vida o el propósito de vida, que lo vamos a ver más adelante. Ahora, a pesar de que la orientación pone mucho énfasis en la prevención y el desarrollo humano, también debe contemplar, y ahora se incorporó fuertemente, atención a la diversidad y la intervención en casos problemas, donde hayan necesidades educativas. ¿Ya? Eh, no solo hay necesidades educativas especiales, sino que todo niño, todo estudiante, y eso también es importante que lo recuerden, todo niño tiene una necesidad educativa, la cual va a requerir de los agentes de orientación para ayudarle. Y los agentes de orientación, que también los vamos a ver, ¿no es cierto?, que principalmente son los profesores, profesores jefes, y el especialista, y el director, y el jefe UTP, etc. Y las dificultades de aprendizaje constituyen aspectos que es muy imposible, es muy indispensable de atender. Entonces hay unos ejes en orientación curricular que tienen que ver con el trabajo escolar. Entonces ahí también hay que ayudar a los chicos a que aprendan a estudiar mejor, que conozcan sus estrategias de estudio, que conozcan sus estilos de aprendizaje, etcétera, pero de una manera consciente y sistemática. Yo hice este cuadrito para el concepto de orientación educativa porque es ahí donde nosotros nos vamos a mover, ¿ya? Y es ahí donde está focalizada esta asignatura. Entonces yo le hice como un cuadrito como de síntesis, porque clarifica mucho y no se les va a olvidar nunca más. ¿Qué es la orientación educativa? Sabemos ya que es un proceso de ayuda y acompañamiento en todas las facetas y aspectos del desarrollo del estudiante. Esto incluye una serie de áreas de intervención, ¿ya? Por ejemplo, hay una intervención en la orientación profesional, en los procesos de enseñanza-aprendizaje, en la atención a la diversidad, en la prevención y en el desarrollo humano. Cuando yo hablo de desarrollo humano, estoy hablando de crecimiento personal, ¿ya? Autoestima, autoconcepto, personalidad, características de quién soy, etc. ¿Quién la realiza? Los agentes de la orientación. ¿Y quiénes son estos agentes de la orientación? Todos los profesores. El principal orientador de los estudiantes son los profesores, ¿ya? Aparte que están el profesional más especializado, más técnico-pedagógico, que somos los orientadores. Están los tutores. Los tutores, en algunos de estos establecimientos les colocan tutores, que son profesores que se hacen cargo de un grupito de alumnos y los van monitoreando y se van reuniendo con ellos, los está escuchando, los orienta, los guía, los acompaña en su proceso escolar. Pero para nosotros lo común, sobre todo en el ámbito de los establecimientos educacionales, lo que más tenemos son los profesores jefes, ¿ya? Que son los tutores en el fondo, pero de un curso completo, son mucho más estudiantes. También son agentes de la orientación de la familia, por eso que hay que educar a la familia también. Agentes de apoyo o profesionales de apoyo, como por ejemplo, en los establecimientos debería haber un psicólogo, pueden haber fonoaudiólogos, hay educadores diferenciales, hay terapeutas ocupacionales en algunos casos, etc. Por lo tanto, la orientación es una función, ¿ya? Orientar es una función, no es
una persona, porque a veces cuando se habla de orientación, inmediatamente se mira al orientador. No, es una función. ¿Cómo se realiza? A través de modelos de intervención. De ahí la importancia que ustedes conozcan la diversidad de modelos que hay para hacer orientación. Y de esos modelos aparecen los programas de orientación, ¿ya? Que también lo vamos a ver, bueno, ¿cuál es el programa de orientación que existe en Chile, por ejemplo? Y cuando se realiza, bueno, a lo largo de toda la escolarización, pero ahora se ha extendido mucho más desde el preescolar hasta la universidad, porque yo ahora sé que en la institución de la educación superior siempre tienen orientadores que van acompañando a los estudiantes, qué sé yo, para fortalecer su estilo de aprendizaje, si tienen algún problema social, familiar, etcétera. Hay personas dedicadas a eso. Y también se desarrolla durante toda la vida. ¿Dónde se realiza la orientación? En el aula con todo el grupo y de forma individualizada en un espacio que permita la intimidad, ¿ya? Cuando yo hablo de aula, no estamos hablando de la sala de clase. El aula, ustedes saben, en educación, también es el patio, también es el gimnasio, ¿ya? También son los pasillos. Hay muchos espacios donde uno es aula también, ¿ok? Donde se realizan procesos de aprendizaje y de enseñanza. ¿Y a quién va dirigida? A todo el alumnado con sus familias. Bien, vamos a conversar un poquito. Recuerde, algún educador o educadora o algún profesor o profesora que haya sido significativo en su etapa escolar. Echen para atrás el carrete, ¿verdad? Y miren hacia atrás qué profesores tuvieron o educadoras que para ustedes fueron significativas, que les marcó en su vida, que fueron importantes, que a lo mejor alguna de ellas pudo haber sido significativo para que ustedes estén estudiando estén en el ámbito educacional ahora y quieran ser educadoras. ¿Y qué característica tenía ese profesor o esa educadora? Conversemos un poquito. Traten de recordar qué profesor o educadora para ustedes fue significativo. ¿Se recuerdan de alguno? Yo, Bianca, profesora de Bianca, mis dime. profesores de matemática, pero en la media, Ya, porque ellos siempre fueron como, siempre daban el espacio a conversar, no solamente del ramo, sino más emocional. Eran un gran apoyo emocional para mí en ese en esa momento. etapa de mi vida. Gracias, Sí. Bianca. Gracias. ¿Alguien más quiera compartir? Yo, profesora. Bárbara. Cuando iba en cuarto medio, no estaba muy bien emocionalmente. Y una profesora que fue súper importante para mí, que creo que la conoce, que es la profesora Marcela Álvarez. Ah, ya. Ya, Ok. ella cuando dejó de hacer clases de lenguaje, después estaba como orientadora. Sí, Y me acuerdo que ella, como cuando me veía mal, siempre me mandaba a buscar y conversaba conmigo y siempre como que me inspiró a poder salir adelante. qué bueno, Bárbara. Muy bien, gracias. ¿Alguien más? Yo, profe, tuve, bueno, yo en el colegio era humanista, Ya, Paula. tenía a mi profe de historia y Ya. yo participaba siempre en los debates, en las competencias de debate de los colegios. Y más que nada era porque toda mi familia, bueno, mi mamá, mis tatas ya tenían como predestinado a que yo iba a estudiar Derecho. Ya. Pero yo nunca quise estudiar Derecho, o sea, yo era muy buena con el tema de las lecturas, me iba súper bien en los debates, pero a mí no me gustaba Derecho. Ya. Y esa era mi profe guía de los debates. Y ella me decía, no, tú tienes que estudiar lo que tú quieras, tú tienes que estudiar lo que tú quieras, tú tienes que ser feliz estudiando. Y yo creo que gracias a ella me atreví a estudiar la carrera. Y al principio fue súper difícil porque mi familia no estaba de acuerdo, pero ahora me apoyan a full. Claro. Y si bien ella era mi profe de debates y obviamente era como más orientado en este caso a derecho, ella me decía,
yo soy tu profe de debate, pero yo quiero que tú estudies lo que tú quieres estudiar. Mira qué bien. Eso es muy importante. Y recuerden esas cositas cuando ustedes estén educando a sus niños. ¿Qué más? Alguien que haya sido significativo para ustedes. Elaine, ¿tienes alguna profesor que haya sido significativa para ti? Elaine, si estás conectada. Sí, aquí estoy. ¿Pero en qué? ¿En la media? No, puede ser desde chiquitita. Y puede ser como que me haya marcado para mal. Sí, también. Ya, yo en pre-kinder y kinder sufría, no sé si nombrarlo como de abuso, maltrato, no sé, Ya, sí, maltrato. pero mi educadora conmigo era súper mala. Ya. Y yo creo que para hacer un cambio yo quise estudiar esto, porque yo no quiero que otros niños pasen por lo mismo que yo pasé. Mira qué bien. Qué bueno que transformaste esa cosa, esa polaridad negativa en algo que sea positivo. Que es bien profundo lo que tú estás diciendo, aunque tú no te percates. Porque pudiste haber asumido una especie de rechazo hacia la labor docente y haber traspasado todo eso a cualquier profesor. Y no, fue puntualmente una experiencia, pero que te despertó algo que implica, yo quiero hacer el cambio. Qué bueno, eso es muy sanador, ¿eh? Es muy Sí, sanador, muy sanador. Gracias, igual muy bueno. ¿Qué? hace poco como que aprendí a sanarme, porque yo me acuerdo que en primer año me acordaba y lloraba cuando me hacían contar la experiencia que viví cuando era niña. Claro, sí, pues porque es muy fuerte, Sí, muy fuerte. Además que tú a esa edad lo único que uno quiere es que te quieran, ¿ya? sí, Y que es la persona que yo debo sentir seguridad y confianza. Piensen ustedes que uno sale de su casa y sus papás los colocan en un establecimiento educacional, su mayor tesoro. Entonces nuestra labor es muy delicada, muy delicada. Es muy humana. Nosotros deberíamos ser especialistas en humanidad. Tenemos que tener cualidades muy importantes para educar. Esto no lo puede hacer cualquier persona, ni tampoco traspasar sus propias frustraciones, porque en el fondo el tema no eras tú, el tema es ella, o sea, el problema que tenía era ella, no tú. Entonces hay gente que proyecta, nosotros jamás debemos proyectar, ni que nos esté quedando la escoba en nuestras casas, pero jamás llevarlas al aula. Y si no podemos, tenemos que salirnos del aula. Es así de fuerte esto. Entonces, ¿por qué? Porque uno, fíjate que yo pensaba, los médicos o la gente que trabaja en salud, eh, también es una carrera de mucha vocación y muy humanista. Pero si cometen un error o algo no resulta bien, ya pongámosle que cometen un error, el paciente se les muere. Nosotros si cometemos un error, los dejamos marcados de por vida, no se nos mueren, quedan marcados para el resto de la vida. Imagínense lo que acaba de decir Elaine, que yo te lo agradezco. Es que yo hace poco, dice ella, logré sanar esto sin que esto me provocara de nuevo el dolor y el sufrimiento del recuerdo. Así que súper bien en ese plano. ¿Ya? ¿Alguien más? Profe, ahí yo tengo como una acotación, pero no sé si es, o sea, lo voy a decir en base como a las cosas que hemos hablado con otros profesores y en todas las actividades curriculares. Y que a nosotros nos dicen de que nosotros nunca tenemos que olvidarnos como de ser personas, y que si bien nosotros obviamente lo del caso de la Ilenia obviamente es un extremo que ojalá no se repita nunca, Sí. porque fue un maltrato y todo el tema, pero nos dicen que nosotros igual no debemos dejar como las cargas afuera, porque no corresponde, sino que los niños igual tienen que ver que nosotros igual somos personas, que tenemos días buenos, que tenemos días malos. Obviamente no proyectar eso de forma a un maltrato o de forma negativa y que los afecte, pero el reconocer nuestras propias emociones y saber que nosotros no somos actrices que dejamos todo afuera y entramos a actuar, sino que somos personas y que tenemos también una vida.
Y Sí. eso enseñarle a ellos también, entonces a lo mejor hacer esa diferenciación entre que fue un caso extremo, pero que igual al entrar al aula no podemos dejar todo afuera, y Sí, sino aprender de eso. sí, muy bueno el punto, muy bueno. Y está bien. Cuando uno dice no traer las cargas, cuando las cargas es metafórico. Cargas cuando tú traes tus cosas que te complican. Pero tú, esa carga tú la bases en el aula, a eso me refiero. Distinto es que yo no esté todo lo bien emocionalmente o tenga alguna preocupación. Y es bueno compartirlo. Por ejemplo, si tú entras al aula y estás con una preocupación y que te ha generado cierto malestar, no sé, pues te duele la cabeza, estás preocupada, uno puede decirle a los niños, sin decirle, por supuesto, qué es lo que te generó eso, pero sí le puedes decir, chicos, hoy día no me siento bien, ¿ya? No me siento bien y ustedes me podrían ayudar, por ejemplo, que hablaran más bajito. Te pongo un ejemplo. Y los chicos son lo más empático que hay, son maravillosos los niños en sí son súper maravillosos en eso. Inmediatamente empatizan con la profesora o con la tía, como le digan en los más chiquititos. Es distinto, pero distinto es cuando las personas proyectan una frustración que lo hacen camuflado. Por ejemplo, y eso no es una cosa tan, bueno, lo que le pasó a Aileen, no sé cómo habrá sido la situación, pero a veces nosotros inconscientemente podemos, y eso todavía sucede, chicas, todavía sucede. Yo visito muchas aulas y son personas y educadores muy buenos, profesores muy buenos, pero que en la formación de ellos, de persona, en la formación hay poco de desarrollo socioemocional. Nosotros fuimos formadas en la escuela racional, ¿ya? Tiene que ver mucho con conocimiento y habilidades, pero muy poco de inteligencia emocional. Entonces, a veces, por tratar de que un niño se despierte, por tratar de que un niño ponga atención, por tratar de que un niño avance, a veces podemos usar descalificativos o podemos usar ironías o comentarios mordaces. Y eso queda en la psique de los niños, ¿ya? Y eso también es maltrato. No necesariamente, antiguamente, olvídense, el maltrato era físico. Pregúntenle a los abuelos o algún papá, alguna que haya tenido la experiencia, el profesor mantenía el orden tirando algunos las patillas, las orejas, todo eso cambió muchísimo con los derechos de los niños, con la ley contra la no violencia. Todo eso ha cambiado muchísimo a la época de la escuela del deber, ¿ya? Debes respetar, debes. Y nos fuimos a una escuela más del derecho. Ahora tenemos que buscar ese equilibrio, por supuesto. Pero a eso me refería. Pero bien tu alcance. Muy bien. Por eso que yo decía que nosotros debemos ser expertos en humanidad. Ser muy empáticos. Y también ser muy amorosos con nosotros mismos también. Cuando no nos sentimos bien, no todos los días son días buenos. ¿Ya? No todos los días son, las clases nos salen espectacular. Pero tengo que saber autorregularme, de que aquello que esté pasando lo pueda manejar lo mejor posible, sin vaciar, como digo yo, la bolsa, sin cargar, porque uno puede descargar cosas de maneras muy sutiles, muy sutiles, pero que en la psique de los pequeños quedan. ¿Alguien más? Yo igual quería comentar un poco lo que había dicho Constanza, que era, o en general el tema de no como cargar o no llevar la carga, o no proyectar en el otro, yo creo que se refiere más como igual, como a no culpar al otro por lo que yo traiga desde mi hogar, a no descargarme con el otro, en este caso con los niños, o con la familia, o con los mismos colegas, porque sucede mucho también que con el mismo equipo pedagógico, porque obvio, somos personas, está bien, pero por eso dice usted que es muy importante el autocontrol, la autorregulación, porque uno es su lugar de, o sea, para nosotras, o al menos para mí personalmente, no va a ser solo mi lugar de trabajo, porque yo no estoy estudiando esta carrera solamente por un fin económico.
sino que estoy estudiando esta carrera porque tengo una vocación y siento una misión. Entonces, eso. Y muy bien, Jennifer. Ujú. Sí, los establecimientos educativos son una red comunicacional. Es una gran red comunicacional. Si hay algo que hay que manejarse en los establecimientos educativos, es saber comunicarse bien y comunicarse asertivamente. Vamos a tratar de ver algunas habilidades socioemocionales, ¿ya? Y ahí me voy a explayar un poco más sobre este tema, que tiene que ver con que sí, a veces yo puedo decir lo que a mí me está pasando, pero de una manera asertiva, ¿ya? Porque hay muchas personas que se amparan, porque nosotros nos manejamos mucho desde las creencias y desde los prejuicios. Entonces de repente, yo soy así, y así me tienen que aceptar, yo soy franca, me gusta decir las cosas directas, pero eso no te da a ti derecho a decir las cosas como a mí se me ocurran, ¿ya? Tengo que decirlas y hacerlas. Yo puedo ser honesta, puedo tener, porque hay gente que dice, y yo soy de carácter, yo tengo un carácter fuerte. Yo también tengo un carácter fuerte y soy súper suave, muy relajada para decir las cosas, y tengo un carácter súper fuerte. Y la gente lo confunde con que puedo hablar fuerte, firme, directo, francota y todo. No es eso. O quizás también se confunde con la falta de respeto o la falta de responsabilidad efectiva, que es como una palabra, un concepto súper actual, o sea, no tan actual, pero que ha dado como más cabida ahora dentro de todo lo que tiene que ver con las relaciones, ya sea cualquier tipo de relación afectiva, de amistad, de familia, con colegas, con pareja, pero yo creo que tiene que ver con eso de la responsabilidad efectiva, de saber que el otro, lo que tú dices va a tener una repercusión en el otro. Y aunque, por ejemplo, no sé, a veces dicen, pero es que yo no me afecto con esto, pero es que la otra persona no lo siente de la misma forma que uno. Quizás algo que para uno es súper banal, para otra persona es súper profundo y es súper doloroso, entonces, y cuesta porque cuesta igual para las personas que igual me siento un poco identificada porque igual tengo una personalidad así un poco fuerte, pero a veces no mido mis palabras. Y cuesta como aprender a decir, chuta, al otro le puede afectar lo que yo le voy a decir. Entonces lo pienso antes y luego lo digo. Exacto. Sin que te sientas reprimida también, porque ese es el equilibrio, pues. Claro. Porque hay personas que dicen, no voy a decir nada por no generar un conflicto. Y también te hace mal. ¿Ya? Entonces uno se va conociendo. Fíjate que una de las cosas más complejas que es tratar de conocerse uno a sí mismo, ¿ya? Y lo otro es que yo construyo mi propia realidad. En estos momentos yo estoy construyendo mi propia realidad al hacer la clase que estoy haciendo con ustedes. Y ustedes tienen su propia construcción de realidad. ¿Cómo nos vamos acercando justamente de esta forma, de ir dialogando? Una persona conoce a otra, lo dije creo, no sé si en esta clase, uno se demora 6 meses en conocer a una persona. 6 meses. Porque ahí recién la persona va dándose a conocer cómo es. ¿Ya? Entonces imagínense los niños. ¿Ya? Uno de los niños los tiene todos los días, hay que hacer un proceso de conocimiento también. Una conducta que tenga un niño no te hace decir ni rotularlo de que el niño es así, sino que tienes que conocerlo, tomar tiempo. Gracias, Jennifer. Y ¿Alguien eso, más? profe, Diga. eso también se da con las familias, o sea, con las familias, con los profesores y en este ámbito. Ya tienes el audio encendido. Ahora, mándame este rollo, yo sigo así. ¿De quién estaba hablando, Pía? ¿No? Ahora sí. Ya. De que muchas veces cometemos el error. Obviamente yo quiero creer que se hace inconscientemente en el aula y que las familias también lo hacen inconscientemente, porque obviamente nadie quiere provocar algún daño emocional o marcar a un niño de por vida con estigmatizarlos. A veces son palabras que nosotros utilizamos cotidianamente, pero que para el niño obviamente son palabras fuertes. Por ejemplo, decir que un niño es flojo,
que cómo no sabes matemática y tú eres tonto, y son palabras que al final van marcando y se repiten mucho, al final el niño comienza a adquirir ese tipo de conductas. Sí, es por eso que yo decía, porque somos muy analfabetos emocionalmente. Tenemos muy poco bagaje de lenguaje emocional. Entonces podemos decir otras cosas, o encauzar de otras cosas, pero como no tenemos lenguaje, y eso viene culturalmente, y eso viene por el desarrollo, porque hemos avanzado tanto en lo tecnológico, hemos avanzado tanto en ciencia, pero hemos avanzado muy poco en lo humano, que también es una ciencia. Y por eso tenemos lo que lo estamos viviendo también, muchas cosas. Por eso cuando uno dice, ¿se acuerdan cuando fue el terremoto? ¿No es cierto? Y lo que pasó aquí en Concepción, yo estaba viviendo en Los Ángeles, y tú dices, el terremoto sacó lo mejor de las personas, pero también sacó lo peor de las personas, ¿ya? Y que aquí en Concepción sucedió de una forma, pero en otras ciudades sucedió de otra manera. ¿Ya? Entonces, y tiene que ver con esto, con esta forma de ir tomando conciencia. Tú dijiste, me gustó mucho la palabra conciencia. La conciencia no es conocimiento, no es habilidades. La toma de conciencia es darte cuenta de lo que está pasando en el aquí y en el ahora. Y eso es lo que nosotros tenemos que despertar conciencia. Y eso es lo que hace que las comunidades, eso hace que la sociedad vaya despertando ciertas cosas, ¿ya? Tomar conciencia de que hay cosas que no están bien, tomar conciencia de aquellas cosas que tenemos que mejorar, etcétera, etcétera. Así que bien el punto de lo que tú planteas. ¿Alguien más? Ok. Profe, pero ¿y por qué no nos cuenta usted? Si ha tenido algún docente que lo ha marcado. Ah, sí. Cuando estaba, para bien y para mal también, ¿eh? Pero no para mí, sino que cuando yo estaba en primero básico teníamos una profesora muy mayor, ¿ya? Que no tiene que ver la edad, pero era muy mayor, era una persona eran de esas educadoras de antigua, estaba en primero. Y yo estaba en la escuela España, y habían compañeras mías que les costaba mucho aprender, porque íbamos de todos lados, y ella usaba un puntero, ¿ya? Usaba un puntero. Entonces, cuando alguien no escribía o alguien no hacía las cosas, ella pegaba con el puntero. Y esa cuestión a mí, hasta la fecha, no soporto las personas agresivas con ciertas expresiones corporales. Por ejemplo, yo no soporto que alguien me hable, porque me ha pasado, que te indiquen con el dedo, así. Pero Pati, escucha esto. Entonces yo llego, 15 horas. yo lo que hago es tomo la mano y le saco el dedo. No necesitas apuntarme con el dedo. Y eso fue a raíz de esa experiencia de ver a esta profesora con un puntero. Porque sabíamos que, igual que para muchos a lo mejor la regla, pero eso fue en primero básico. Después ya cambió la educación y todo el cuento, no tuve más. Y en la enseñanza media tuve una profesora jefe de una rigurosidad y una estructura, pero integral. Por ejemplo, él nos decía, ella, aparte de que teníamos que tener horarios de estudio, que teníamos que ser buenas compañeras y todo el cuento, ella también enfocaba mucho en nuestro aspecto, ¿ya? De tener el jumper, imagínate, yo soy del jumper, chica, del jumper limpio, siempre. Ella decía que el jumper había que descoserle la basta y limpiarlo de adentro porque había que lavarlo porque se acumulaba pelusa. Yo decía, ¿cómo voy a descoser la basta del jumper para yo trabajo? Y con el correr del tiempo, una vez, porque se descosían esas cuestiones, ¿no? Se descosían y tú mirabas, claro, mire, hagan el ejercicio de sacar una basta de algo y se van a encontrar la cantidad de pelusa que se acumulan ahí. Entonces ella era de esa forma, súper ordenada, ella era impecable, pero no solo en su apariencia, sino que era impecable en su forma de hablar.
en la pasión que le colocaba a las cosas que ella decía. Si hay alguien que yo me encanta, que me gustaba como educadora, era la pasión con que ella decía y te hablaba las cosas. Y además te decía, te pongo un ejemplo, Patricia, tú estás para hacerlo mucho mejor y tú estás para cosas más grandes, me decía. ¿Ya? Así que aplícate, porque usaba esas palabras, aplícate, porque tú estás para cosas grandes. Y eso es una elevación que ella hizo, con esas palabras, ¿ya? Entonces, cuando tú a un chico, tú lo espejeas, porque yo para mí un maestro es espejear y también pasar un poquito la lija. Tu conducta la tienes que mejorar, porque si tú, mientras estás en clase, empiezas a hablar y hablar, hablar, me distraes a mí, distraes a tus compañeros y ellos no aprenden y yo no puedo enseñarles, ¿ya? ¿Por qué? Porque tú eres un niño súper inteligente y yo quiero que seas el mejor de la clase, porque te quiero para que me eleves el nivel de este curso. Entonces, le paso, como dice, el espejeo de la conducta, pero a la vez lo elevo, ¿ya? Eso sí esta profesora. Y eso para mí es lo que hace la diferencia entre, bueno, profesor y una maestra. Porque ella te hacía ver que aquello tenías que mejorarlo, pero a la vez te elevaba. Entonces, nunca te quedas con la sensación, ay, me criticó, me dijo que estaba mal, que no, nunca, yo nunca me quedé con eso, y ninguna de nosotros se quedó con eso. Yo me quedé con ella hasta cuarto medio, de primero a cuarto medio, porque a mí ella era profesora de música, nos hacía cantar, etcétera, y a mí me gustaban las artes, me gustaba pintar, me gustaba ese tipo de cosas. Y resulta que por la forma de ser de ella, yo me quedé en el curso, me podía haber cambiado a otro plan y haberme cambiado a profesora jefe. No, pero ella, yo podría decir que una gran parte de mi formación en ciertos aspectos de mi ser, porque uno no es igual a otro, es justamente eso de ser capaz de decirte, esto tienes que cambiar, Patricia, porque tú estás para cosas más grandes, tú tienes un tremendo potencial que no te has dado ni cuenta que lo tienes, me decía de repente. Entonces, yo decía, oh, ella está viendo algo más que yo no he visto. ¿Ya? Eso. Profe, igual quería comentar algo cuando usted estaba contando eso de como de el reforzar positivamente a los niños, pero no como lleva por el tema del conductismo, sino que cuando ellos te dicen que algo lo hicieron mal, decirle que está bien, pero que siempre se puede mejorar, porque por ejemplo, ayer me pasó algo muy particular en mi práctica. Había una niña y estaban trabajando con el número 3, había que dibujar. Y la niña le dijo, tía, le dijo, y había levantado la mano en la pantalla. Entonces le dijo, sí, dígame, Isidora. Y dijo, es que lo estoy haciendo mal, así como que sí, es que me está saliendo muy mal, el 3 está feo, le dijo. Y la educadora va y le dice, a ver, muéstramelo, le dice, sí, pero ahora está feo, pero después te va a salir lindo. Y yo, de verdad que a mí eso me marcó, porque yo quedé así como, ¿de verdad le dijo eso? En vez de darle, y después como que ella pasó otra cosa y tenía que, porque ella no tenía el libro de las tareas, entonces ella estaba dibujando las cosas. Y luego tenía que dibujar una chinita. Y volvió a decir lo mismo. Dijo, levantó la mano y le dijo, tía, que mi chinita está súper fea, no sé qué. Y yo antes de que la educadora hablara, y le dije, Isidora, está preciosa, nunca había visto una chinita tan bonita. Te quedó súper linda, de verdad. Pero si quieres después, cuando vayas creciendo, puedes poniendo aún más color, y como que le empezó a hablar así. Y después la educadora como que igual, no sé, no me dijo nada, pero que, como que noté un distanciamiento. Pero quizás yo pensaba y decía, chuta, quizás cuántas veces pasa eso y simplemente es una palabra, o sea, no le costaba nada decirle que no estaba feo, o sea, si un niño te está diciendo, si siente que su dibujo está feo, no cuesta nada decirle que está lindo, no cuesta nada, es algo tan simple, o cuando dice que sale mal, en vez de decirle, sí, ahora te sale mal, pero después, no, puedes decirle, está súper bien, pero podemos mejorarlo, puedes seguir practicando, son las formas, y de verdad que cambia, impacta también mucho a los niños
una simple palabra puede quedársele grabada en su cabeza. Sí. Súper fuerte, Sí. igual, como que me dejó, porque igual estamos en el año 2021 y siguen pasando esas cosas. Entonces, Oye, van a seguir pasando porque tiene que ver con lo que te digo yo, con inteligencia emocional. Mira, tampoco también, o sea, tampoco, esto lo aprendí yo de una psicóloga de la Claudia Langford, que es chilena, que ella te lo habría desarmado todo esto que tú estás diciendo. Porque en el fondo, ella, a ver, hay que buscar la forma de decirle al niño, en el fondo, primero hay que validarle la emoción, ¿ya? Si él dice, está feo mi dibujo, ¿por qué crees tú que está feo? ¿Ya? ¿Qué ves tú ahí? ¿Qué es lo que no te gusta? ¿Te fijas? Y tú no tienes que decir, porque si tú le dices, Jennifer, le dejas una contradicción al niño, ¿ya? claro. Porque me estás diciendo en el fondo, mira, porque si los niños son muy inteligentes. Chuta, yo los veo feo y la profe me dice que está súper bonito. ¿Cómo es la cuestión? Es que Son dos quizás extremos. también explicarle que es un tema de perspectivas, porque yo no Exacto. tengo por qué Pero como no pensar necesariamente, pero claro, me refiero como, más que nada al tema de si está feo o bonito, más que nada es el tema de reforzar, no quiero decir reforzar positivamente, pero alentarlo, no el hecho de, porque está bien, por ejemplo, por tema de tiempo, yo no se me iba a permitir entablar una conversación mucho más profunda con él, porque es como decir, en la modalidad online es como es decir, distinto. va súper bien, excelente, muy bien, porque son 28 niños. Entonces es como igual más complicado, más complejo. Por eso quizás como, aparte que fue lo que me nació en ese momento, No, porque bien. donde lo escuché como lo contrario, igual me chocó. Y igual es parte de mi práctica. Quizás para la otra vez, cuando a lo mejor esté en modalidad presencial, voy a implementar lo que me está diciendo usted, que es validar lo que él está diciendo, preguntarle por qué siente eso, porque tiene que haber un fin. No creo que tampoco ella haya dicho feo, quizás alguien le dijo en algún momento. No, Que súper bien, algún Jennifer. Mira, no sé si estuvo estaba bien, fue tu emocionalidad la que afloró y fue auténtica. claro, sí. Lo que voy yo es que después uno va trabajando de otras formas. Justamente lo que uno tiene que tratar de lograr con los niños es validarle. Por ejemplo, yo el otro día fui a un curso y un niño me dijo, ¿cómo te sientes tú? ¿Cuál es tu? Me siento resfriado. Entonces la profesora le dijo, pero eso no es una emoción. Nunca le digas eso. Nunca le digas que no es una emoción, porque tú no le validas la emoción. Acuérdense que hay emociones que son sensaciones. ¿Se han fijado cuando dice, ¿cómo estás? No sé, siento una cuestión aquí en el pecho. ¿Qué es eso? Yo te voy a decir, oye, pero si eso no es una emoción. No, es la sensación. ¿Y por qué tú te sientes así? Esta sensación que sientes de resfriado, ¿te molesta? Claro. ¿Te fijas que es distinto? Sí. Validar siempre. Lo que tú hiciste fue en realidad contrarrestar una respuesta hacia a la educadora, Sí, pero más que frente a los nada, porque niños, más que nada, como, hay que validarle a los niños, ya. ¿Y cómo podrías mejorarlo? Porque a ti te tiene que gustar, ¿te fijas? Porque yo lo veo, a mí me gusta, si yo lo veo desde acá, a mí me gusta, pero es a ti que te tiene que gustar, porque tú me dijiste que no te gustaba. Entonces, ¿cómo lo mejorarías? ¿Quieres que te ayude en eso? ¿Te fijas? Ya es distinto. Y el niño se va a sentir comprendido, que es lo que importa de esto. ¿Ya? ¿Alguien más? Está buena la conversa. No, profe, es que con respecto a lo que decía la Jenny, igual esto lo hemos visto como en otros ramos, es que tener mucho tacto, o sea, hay que ser muy consciente de lo que uno dice frente a un niño o una niña. Por ejemplo, al contrario de lo que le pasó a la Jenny, yo hoy día me sorprendí con mi educadora, porque nosotros estamos en la unidad de Face, y la educadora mostró una imagen y le preguntó a una niña también si esto eran unos eyes o era hair. Y en la imagen había hair, cabello. Ya, Y la niña le respondió eyes. ya. Entonces, ¿cómo decirle a esa niña que está equivocada? Porque en verdad, claro, en ese momento se está equivocando, pero ¿cómo decirle que no, que esa no es la respuesta? Y ella, en vez de decirle, no, eso no es la respuesta, o no, estás equivocada, en verdad es otra la respuesta, empezó a decir,
muéstrame con tus manos dónde está hair. Y ella se apuntó el cabello. Luego, ¿dónde están los eyes? Y ella apuntó los ojos. O sea, ella lo sabía. Simplemente se equivocó. Entonces, ¿qué se parece más a la imagen? ¿Hair o eyes? Y ella terminó diciendo la respuesta correcta. Y en ningún momento le dijo, oye, te equivocaste. ¿Estás segura que esa es la respuesta? Yo creo que es otra respuesta. Simplemente es como uno usa este tacto, cómo usa la inteligencia para referirse hacia el niño y la niña. Porque muchas veces eso pasa, que seguramente la educadora de la Jenny no pensó en lo que dijo, como que llegó y le dijo, sí, está feo, pero lo vas a mejorar después, no te preocupes. Quizá en ese momento le faltó un poquito de tino, quizá tuvo que haberlo pensado mejor, que yo creo que a todos nos ha pasado en algún momento, nos puede pasar, pero es ahí donde nosotras tenemos como que tener este ojo y cómo hacer o qué estrategia utilizar para enseñarle al niño o guiar al niño de forma positiva. Entonces yo en verdad en ese momento hubiera hecho lo mismo que la Jenny quizás. Es como este instinto en hacer sentir bien al niño porque él estaba quizás frustrado. Sí. Y eso es lo que hacen los papás también. Claro, hacen mucho eso sería bueno también. Sí, es como un tema de orientación con los padres. Sí, es como una cosa de... Porque si esa niña siente que su dibujo está feo, es porque probablemente en algún momento alguien le ha dicho que también dibuja feo o que no sabe dibujar. Y que está buscando a lo mejor, por eso que hay que conocer a los niños, a lo mejor él estaba buscando una aprobación. Tampoco sabemos si a lo mejor andaba buscando una aprobación. ¿Ya? O puede ser que el niño sea tan autoexigente, porque hay niños muy autoexigentes, porque también, acuérdense que los niños están aprendiendo de su entorno, puede que vivan en un entorno autoexigente. ¿Ya? Hay tanta variedad de niños como variedad de familias hay, de comunidades. Y si uno se equivoca, chicas, porque uno se equivoca, ¿ya? Y uno va experimentando también, porque acuérdense que es todo un año que está uno con los niños y hay momentos en que uno no está tan consciente de cómo de repente de elaborar una respuesta, porque a veces son automáticas y a veces salen más respuestas del mundo racional, como esta cosa, sí, pero esa no es la respuesta, o oye, pero míralo bien, observa bien, eso es más bien racional. Y si me equivoco, pido disculpa. Ay, disculpa. Mira, en el fondo, y uno lo repara. Y el niño queda bien, y cualquier estudiante queda bien. Es muy humano, como partió diciendo al principio una de sus compañeras, es muy humano que si me equivoco, tengo que estar dispuesta como educador a decir, saben chiquillos, me equivoqué, o saben niños, me equivoqué, ¿ya? Me equivoqué. O muchas veces va a pasar que ustedes están enseñando una cosa y la están enseñando mal. Y de repente se dan cuenta, chuata, no era así. Entonces, listo, chicos, ¿sabes qué? Me confundí, me equivoqué en esta parte, vamos a rectificar, así que vamos a sacar esto y vamos a corregir. Entonces el niño sabe que de los errores uno aprende, que es otra metodología, la metodología del error. O sea, cuando uno no aprende de que uno se puede equivocar porque es parte de la vida equivocarse, y que el mayor aprendizaje es justamente cuando no nos resultan las cosas. ¿Mm? Y eso, profe, igual le iba a decir de que el cometer errores no nos hace menos, pero que muchas veces las educadoras, como en su rol de líder, tratan como de entregar o sea, de liderar a través de la buena experiencia y no del error. Porque al final ellas dirigen un equipo y como que intentan como ser como la figura de rol de educadora perfecta, y a veces, muchas veces, yo creo que jamás se cumple esa figura de rol de educadora perfecta, y ninguna técnico tampoco, ni nadie del equipo educativo es perfecto en su rol, pero reconocer eso es lo que va a llevar como a generar una reflexión crítica y a mejorar las prácticas educativas. Sí. Acuérdense que los educadores, sigo insistiendo que venimos de la escuela, mucho de la escuela racional, donde tenemos todavía un rol muy protagónico. Nosotros somos dueños del aula. En el aula no se mete nadie.
y todavía se sigue teniendo el poder, aun cuando vaya la jefa UTP, aun cuando vaya un par a observarme, sigo siendo a puerta cerrada la dueña de mi aula. Ahora, en lo virtual ha ido cambiando, porque ahora mis colegas, por ejemplo, de educación de párvulo, están con los papás a los lados. Y una de las cosas que les pasaba, que me contaban, era que, que de repente los papás se metían en la clase. Entonces decía, Miss, mi hijo sabe la respuesta, mi hijo sabe la respuesta. O Miss, él aquí tiene su cuaderno, aquí tiene su cuaderno. Ya pues, escribe. Entonces la educadora tuvieron que, a ver, papito, ustedes no intervienen, ustedes acompañan nomás. Entonces hemos Profe, tenido que abrir el aula. Antes los papás no iban al aula y ahora están. Entonces están súper expuestos los educadores también. Y han sido muy cuestionados. Ustedes han escuchado en las redes muchas cosas que de repente se echan a correr de los educadores, etcétera. O sea, todo lo que tiene que hacer una educadora para poder hacer una clase virtual es tremendo, tremendo, porque tiene que controlar un montón de cosas que antes no lo hacía. sí. Igual, profe, quería decir que está ahí, se quedó pegada. ¿Se quedó pegada la profe o soy yo solamente? La profe se quedó pegada. La profe se quedó pegada. Ay, Chica, todavía sigo pegada. Exacto. me iba a decir otra cosa igual, pero Ahora dale, se está moviendo. Estoy pegada. ahora sí, ¿Estoy profe. pegada? ¿Ya? ¿Volvió? ¿Volví? Sí, sí. Está mi conexión súper inestable. Si yo me desaparezco, ustedes sigan conversando, ¿ya? Ya. ¿Okay? Sigan planteando los puntos de los que han ido, Ya. están haciendo práctica. Hablen, por favor, eso es muy importante. Después veremos los Yo quería modelos. comentarle algo, profe, Ya. sobre que creo que igual como nuestro rol, o no sé si quizás estoy equivocada, pero es mi percepción personal, como de lo que yo he aprendido en la carrera. Bien. Yo no me siento, o sea, todavía no llego a trabajar, entonces tampoco puedo hablar como con mucha autoridad, pero creo que no me gustaría tampoco sentirme como dueña del aula, como en el sentido de que es mi lugar, y igual, porque usted dice que todavía se tiene mucho protagonismo. No me gustaría sentirme así, me gustaría sentirme que el aula es de los niños que la están habitando más que mía. Y me gustaría como yo sí tener el papel como de poder, de ser la encargada de brindarle todas las herramientas, de poder generar un ambiente para el aprendizaje, ya sea un espacio físico, un espacio de interacciones, muy óptimo para que ellos puedan construir bien su aprendizaje, más que yo ser como dueña de esa aula. Igual siento como que ese papel... Wow. ¿Qué anda? Pues, No puede ser, hablé Ahí está, Estaba así, muy inspirada. ¿Me está escuchando? estaba justo así. Profe, ¿está ahí ahora o todavía está pegado? Ahí sí. Profe, tengo el micrófono apagado. Me tiró para afuera de internet. Ay, ¿Pero cuente. escuchó lo que dijo la Jenny? ¿Escuchó algo de Sí, lo que no, dije? yo sé hacia dónde quería apuntar. Lo que pasa, querida Jennifer, que es el gran cambio que hay que hacer, ¿ya? Un aula centrada en el estudiante y no en el profesor. Y cambiar ese paradigma, vas a escuchar mucho esa palabra del paradigma, toma harto tiempo. Yo tengo harto años en educación y ese paradigma todavía permanece en muchas. Tengo harta fe, por eso estoy en lo que estoy, que las generaciones jóvenes, nuevas, hagan el cambio. ¿Ya? Entonces uno pasa a ser un facilitador del aprendizaje, pero antes no el dueño del saber,
¿ya? Entonces tiene que ser un aula centrada en el estudiante, en lo que produce el estudiante, en el proceso que hace cuando aprende algo. ¿Cómo llegaste a este resultado? ¿Ya? ¿Y cómo llegaste a esto? ¿Y cómo armaste esto? Oh, ¿y qué dibujaste acá? ¿Cómo te sentiste con este dibujo? ¿Te representa? ¿Se fija? Es de mucha pregunta, donde el protagonista de las respuestas es el niño. Profe, ¿Estoy y viva esa todavía o orientación, no? pues. Sí, y al final Ya, esa orientación, o sea, como eso es como lo que busca, eso, como ayudar y guiar, y eso. a través de las preguntas, a lo mejor, no necesariamente como en una situación tan cerrada, sino que a través de un diálogo orientar al niño y ayudarlo a que, como decía usted, se conozca a sí mismo, conozca lo que le gusta, qué a lo mejor qué quiere ser cuando grande, y de esa forma él pueda desarrollar su personalidad. Profe, Dígame. ay, perdón. Es que, o sea, como reflexionando en todo lo que han dicho mis compañeras, también es súper importante que esto se mantenga con el tiempo. Y para eso también formar como un equipo de orientación a los demás docentes, porque, por ejemplo, en educación de párvulos se ve mucho la importancia que se le da a la opinión de los niños. Por lo menos yo lo veo en mis compañeras y en quizás las prácticas que me han tocado. Pero ahora, por ejemplo, he visto clases de mi pololo que estudia educación física, que está haciendo su práctica, y me decía, no participan, el profe no los hace participar, y estábamos conversando como qué podía hacer él como para que ellos hablaran, po. Y yo le dije, pero pregúntales tú, po, pregúntales si tienen alguna experiencia, si han hecho, no sé, por decir algo, una pesa reciclada, si han hecho tal cosa. Tienen que hablar más, o sea, ustedes preguntar por su experiencia, cómo se sintieron haciendo este ejercicio, les gustó, no les gustó. Y me dijo, ¿sabéis qué? No, nadie más lo hace. O sea, como que no les interesa, solamente pasan el contenido y listo. Y después, claro, hacen preguntas como para ver si estuvieron atentos, pero más que nada se basan en el contenido, no en la experiencia, no en lo que le provocó eso. Entonces hay que igual orientarnos entre todos los docentes, no solamente en mi aula y centrarme en eso, sino que también en cómo podemos ser entre todos una comunidad educativa que esté orientada y que sea para el bien de los niños, pues si al final todos tenemos ese mismo objetivo. Sí. Sí, por eso que hay que hacer mucha reflexión pedagógica. Ay, vamos a entrar en otro tema que yo soy súper crítica también, que tiene que ver con el sistema. O sea, la cantidad de horas que tienen que hacer los profesores, educadores en sus clases, las horas que se dedican a reflexión pedagógica es muy poca. Es muy poca. Fíjense que en mi área, meter la orientación, yo he estado en distintos colegios, pero en estos momentos los colegios en general se centran mucho en el currículum. Bueno, no hay que ir muy lejos en eso. Pero de repente digo, por eso me gusta, yo hago visitas al aula, pero yo no me meto nunca en lo virtual, estoy haciendo ahora. No me meto así como patuamente porque está el link, me meto. Sino que les digo a la educadora, ¿me puedes invitar? Invítame. Ya, Miss, me dicen, ya, yo la invito. ¿Qué le parece el viernes? Ya, la voy para allá. Entonces yo voy a los chiquititos, pues estoy en esa área ahora. De los grandes me bajé a los chiquititos. Entonces digo, hola, soy tal persona, ¿Qué hace una orientadora? Porque los niños no tienen muchas veces ni idea de lo que es un orientador. Mira, el orientador somos personas que estamos aquí para acompañarla, toda la cosa. Y de repente la profe me dicen, tenemos una visita y tenemos a la Miss tanto. Ella, ¿sabe? Le vamos a pedir, aprovechando que esté la Miss aquí, ella sabe hartas cosas y una de las cosas sabe cómo uno relajarse, ¿ya? Nos va a enseñar a cómo relajarnos porque ustedes me han dicho que han estado ansiosos, que están estresados, qué sé yo y todo. Entonces ya, sí, yo le dije, les puedo enseñar. Fíjense que cuando uno tal cosa hace, y les hago un par de ejercicios. Y me incluyo en el mundo de ellos, ¿ya? Yo no voy a hablarle de que voy a hacer esto y todo, sino que me incluyo en el mundo de ellos.
Entonces después yo hablo con la educadora y le digo, muy bien, Miss, esta parte súper bien, qué sé yo. Quizá sería bueno, jamás digo quizá, sería bueno que sigamos trabajando en esta parte y que cuando los niños digan tal cosa, es importante validar ciertas cosas para que... y así vamos trabajando, pero casi un trabajo joyería, casi un trabajo de uno a uno, ¿ya? Entonces, igualmente digo, tenemos que hacer una reflexión con los profesores con respecto a lo socioemocional. El Ministerio de Educación está pidiendo que en estos tiempos de pandemia, priorizado, porque tenemos un currículum priorizado, lo más importante es desarrollar competencias socioemocionales y la resiliencia. Chicas, ¿saben lo que es resiliencia ustedes? Sí, profe, lo vimos, de hecho lo trabajamos en uno de los primeros años de nuestra carrera, con la profe Jimena Espinosa. Ah, con la Jimena. ¿Con la Jimena Espinosa? Sí, profe, en estilos de vida saludable, Sí. creo, si no me equivoco. Exacto. Entonces le dice, ¿y cómo se potencia la resiliencia? ¿Cómo puedo desarrollar en los niños de prekinder, kinder? Jimena es educadora de párvulos, así que ella les tiene que haber entregado mucho de eso. Pero mis colegas acá saben hacer muchas cosas. Usan aplicaciones tecnológicas. Por ejemplo, había un ejercicio que decía, dibuja cuáles han sido tus emociones en estos últimos tiempos, ¿ya? Entonces yo a ellos les había pasado una matriz, cosa que se las enviaran a las casas, si es que es posible, y si no, que agarren un papel los niños y tengan un lápiz. Entonces, ¿qué hicieron los niños? La profesora puso una aplicación, ¿ya? Entonces, aquí en las pizarritas, unas pizarritas, y dibujen ahí las emociones. ¿Y qué hicieron los chicos? Fueron sacando emoticones, sacaban figuritas de afuera y las iban pegando. Sí, me parece súper bien. Pero hay una conciencia corporal que cuando un niño dibuja una emoción, hay un movimiento corporal, porque las emociones se adosan en el cuerpo. Entonces todo tiene un sentido. Entonces yo siempre les digo, ustedes amononen todo lo que uno le puede sugerir, pero no pierdan nunca el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Tal cosa. Nunca pierdan el objetivo. Pueden usar todos los recursos que quieran, pero nunca pierdan el objetivo. ¿Qué necesito yo? ¿Cómo voy a saber que si el niño logra esta competencia o no? Lo que hace el niño. ¿Qué es lo que hizo el niño? ¿El niño es capaz de reconocer sus emociones? ¿Cuáles reconoce? Resulta que los más chiquititos no salen de la rabia, de la alegría. ¿Cuál es la otra? La del amor. El miedo. El miedo. ¿Ya? Pero tú le preguntas, ¿y por qué sientes miedo? Y algunos te van a decir, no sé, siento nomás. Porque no hay más lenguaje. Cuando son un poquito más grandes ya te dicen por qué. Pero cuando son más chiquititos, no saben por qué. Entonces, ampliarle más el lenguaje a los niños, ¿ya? En las sensaciones. Y las sensaciones son muchas veces corporales. La gran mayoría son de los sentidos. ¿Qué ven? ¿Qué escuchan? ¿Qué es lo que tocan? Entonces, claro, cuando tú dices, a veces la formación, con lo que pusiste el ejemplo de tu pololo, ¿verdad? Pregúntenle a los chicos cómo se están sintiendo, pregunten cómo están haciendo esto otro, es justamente porque no ha habido formación en eso, ¿ya? Y por eso que me gusta que esto esté en los programas de ustedes. Ustedes van a ir con un plus ya súper importante, un plus muy distinto, ¿ok? Profe, Dígame. pero igual ahora ustedes como que hacían énfasis y hablaban de lo que es la reflexión en conjunto entre los docentes y la orientación entre docentes. Pero por ejemplo, yo con una compañera de aquí estábamos en un colegio de Talcahuano y obviamente todos colegios tienen su propio orientador y yo me daba cuenta de que si bien a lo mejor ese orientador tenía toda la herramienta o quería hacer algo, no tenía los espacios para, y cuando tenía los espacios para, todo era tan rápido, era tan como, no sé, pauteado, todo tan estructurado que nos entregaba una guía, por favor rellenen para saber qué carrera pueden elegir, que al final generaba un rechazo por parte de los estudiantes a esa hora de orientación.
Claro, que era una vez a la semana o una vez inclusive cada 2 semanas, dependiendo de la temática. Y lo único que se concentraba era entrar a universidades, universidad y universidad. Entonces yo creo que ahí se limita, o sea, todo lo que es como los programas, las horas excesivas de otros contenidos, limita tanto al educador como al educando, en este caso que éramos nosotros los alumnos, a poder establecer una relación que en verdad sea de guía y que sea significativo para nosotros. Porque al final uno se lleva una mala experiencia y siente que uno no recibió la orientación que debió haber recibido. Y eso tiene que ver con un sistema curricular que no te deja mucho espacio. La transversalidad se debe usar, después la vamos a ver, la transversalidad, en la medida que vamos pasando vamos a ir tocando los temas. La transversalidad se vive en las asignaturas, pero como hay que pasar un programa y te apuran en el programa académico, entonces tenemos contradicciones muy grandes en educación. Bueno, podríamos estar toda la tarde en eso. Chica, pasamos hasta las 3:30. ¿Qué les sugiero? Que lo que quede de tiempo después empiecen a mirar los apuntes de los modelos, ¿ya? Empiecen a prepararse, armen los grupos, por favor, mándenme el listado con quién van a hacer el trabajo, la evaluación, y la empiecen a preparar desde ya. Tienen que leer asincrónicamente, ¿ya? 2 textos hay ahí, un apunte y un texto. Está incluso el capítulo y las páginas, ¿ya? Así que no pueden ahí, son un par de páginas que tienen que leer. Para que cuando yo pase los modelos en la próxima clase, que nos vamos a dedicar a los modelos, es la parte más teórica, diría, más pesadita, pero que es importante, tratando yo de ir dándoles algunos ejemplos para que se les haga un poco más fácil de comprender. Y ahí van a entender de dónde vienen tantas cosas que nosotros tenemos también adheridas como país. ¿Ya? Las felicito por las que opinaron. Gracias. Eso hace mucho más enriquecedora una clase. Y eso me permite ir como también focalizando las cosas que tengan ustedes elementos para que busquen ustedes como educadoras las propias respuestas. ¿Ya? Yo no sé mi experiencia es la mía. Yo se las puedo contar, pero ustedes tienen que hacer su propia trayectoria también. ¿Ya? Y están en tiempo muy distinto como lo estaba viviendo yo, así que eso. Pero como todavía estoy en colegio, así que algo me manejo. Un abrazo grande, cuídense mucho, chicas. ¿Ya? Y después quiero escuchar a otras compañeras, pues son hartas acá. Así que agradezco la participación, me entretuve mucho también. ¿Ya? Eso. Chao, chicas. Lean. Lean todas las cosas. Chao, profe. Chao, profe, gracias. Chao, chao. Gracias. Chao, chao. Chao, profe.